Bien, nosotros, los conciliadores, tenemos que conocer qué asuntos o temas podemos abordar, podemos tramitar dentro de nuestro centro de conciliación. Estos asuntos o temas toman el nombre de materias conciliables. Hubiera sido de pronto ideal que el legislador, ¿no es cierto?, nos presente un listado de materias conciliables y nos diga: estas son las materias que se pueden conciliar, dos puntos, y nos brinde, repito, una enumeración. No se ha hecho de esa manera en realidad, ¿correcto? El artículo 7 de la ley recoge el tema de la siguiente manera. Veamos rápidamente. Vamos compartiendo documentos. Vamos a ver, ¿no? El tema que nos convoca entonces son las materias conciliables. Insisto, se refiere a aquellos asuntos o temas o tópicos que se pueden resolver dentro de un centro de conciliación. Ya le decía hace un instante, no existe un listado, una enumeración, no existe en la ley de conciliación, tampoco en el reglamento. ¿Qué hace el artículo 7? Distingue de manera más o menos clara y hace la siguiente diferenciación o distinción. Dice: en el ámbito civil, ¿ya? Digamos, en los temas de carácter civil, no hay ninguna enumeración, por supuesto. Lo que se hace es presentar una característica o una categoría amplia, indicando lo siguiente: son conciliables aquellas pretensiones determinadas o determinables que versen sobre los derechos disponibles de las partes. Esa es la característica que nos presenta la ley de conciliación en el ámbito, dentro del ámbito civil. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si es que yo tengo un asunto, un tema, que me lo presentan y me dicen es conciliable o no, yo tendría que hacer una pequeña evaluación indicando si es que cumple o no con esta condición, con esta característica. Ah, profe, en realidad la característica está referida al derecho, a que se trate de un derecho disponible, ya, porque la pretensión determinada o determinable, ya sabemos que en realidad se diferencia básicamente a en qué momento es presentado el tema por tratar. Si el tema por tratar, déjeme un rato prender el ventilador, ¿ya? Si el tema por tratar ha sido presentado en la solicitud de conciliación, ya ustedes saben que toma el nombre de pretensión determinada. Si en cambio el tema por tratar ha sido presentado o propuesto luego, dentro de la audiencia conciliatoria, toma el nombre o se denomina pretensión determinable. O sea, pretensión en el sentido del pedido que hacen las partes. El pedido que está dentro de un tema, ¿no? El pedido es referido a un tema en concreto. Ah, yo pido
una pensión de alimentos. El tema son los alimentos. Yo pido que se fije un horario de visitas. El tema es un régimen de visitas. Yo pido tener la tenencia de mis hijos. El tema es tenencia de menor. Entonces, repito, la primera parte de esa expresión se diferencia básicamente en cuanto al momento en el que se presenta el tema por tratar o por discutir. Si ese tema ha sido presentado al momento de presentar la solicitud, hablamos de una pretensión determinada. Si en cambio el tema ha sido más bien propuesto, planteado ya dentro de la audiencia conciliatoria, estamos ante una pretensión determinable. Bien, eso en cuanto a la primera diferenciación, pero la característica que en lo civil debe cumplir un tema para que sea considerado conciliable es que esté referido o trate o verse sobre los derechos disponibles. Derechos disponibles, aquellos temas sobre los cuales las partes tienen la capacidad, la facultad, la atribución de transar, negociar, si quieren regalar, acordar, conciliar, aquellos temas en los cuales el titular de ese asunto tiene la posibilidad de negociar sobre ese tema, transar sobre ese tema, disponer sobre ese tema. Pero ahí falta algo más. Para que quede más o menos claro, tendríamos que decir que una buena forma de reconocer estos temas disponibles es que tengan un contenido patrimonial. Y tendrán un contenido patrimonial cuando se les puede valorizar o cuantificar económicamente, cuando se les puede atribuir un valor económico. Por ejemplo, un tema de una propiedad, un tema de un contrato celebrado, ¿no? El tema de un desalojo, de una deuda de dinero, de unas áreas de unos terrenos que hay que rectificar los linderos, las áreas. De esos temas, pues tienen que ver con un tema económico. Por lo tanto, tienen un valor, un contenido patrimonial. Por lo tanto, se puede indicar que se trata de un derecho disponible. Entonces, en principio, en el ámbito civil, tendríamos que hacer ese ejercicio mental para poder confirmar que tal o cual materia es conciliable o no. Digo en principio porque luego les explicaré algo más. En principio. Luego tendríamos un segundo ámbito, que es justo lo que nos compete en este curso, en el ámbito familiar, ¿no? La norma a veces habla asuntos de carácter familiar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? La norma que ha señalado o establecido al respecto de nuestro tema. La norma aquí, el legislador aquí sí se animó a presentar tres materias, indicando lo siguiente. Son conciliables la tenencia, la pensión de alimentos, coma, el régimen de visitas. Hasta ahí estábamos más o menos bien, ¿no? Porque de alguna manera ya nos da ciertas luces la norma, nos da claridad para no entrar en ningún tipo de confusión o error, para no cometer un error. ¿Sabes qué dice? Ojo, ¿sabes qué? Tú que eres conciliador familiar o eres especializado en familia, te voy a dar acá tres temas que son conciliables. La tenencia de los menores, la pensión de alimentos y el régimen de visitas. No tengas dudas, son conciliables. Hasta ahí bien. Aunque enseguida lo que hace la norma es ya luego enseguida ampliar las posibilidades indicando lo siguiente, dice. Y
otras materias que deriven de la relación familiar y sobre las cuales las partes tengan libre disposición. Interesante, ¿no? Entonces, nos da por un lado una tranquilidad para una certeza, para conocer tres materias tranquilas, definitivamente conciliares en familia, las que hemos mencionado, pero luego nos dice, ojo, pero también pueden ser otras más, ¿ah? Fíjate nomás que deriven del tema familiar y fíjate nomás también que las partes puedan disponer. Si se dan esas dos características que derivan del tema familiar y sobre las cuales las partes pueden disponer, entonces se trata también de una materia conciliable en familia, ¿no? Eso es lo que un poquito el legislador ha querido establecer. Muy bien. Aquí además hay algo interesante. ¿Por qué? Acá se indica básicamente que el conciliador en familia puede ver estos temas, todo perfecto, pero, ojo, en su actuación, el conciliador, mejor, el conciliador, lo pongo con mayúscula ya para poder darle mayor importancia. En su actuación deberá privilegiar, privilegiar la aplicación del principio del interés superior del niño. Entonces acá nos pone una especie de limitante, ¿no? Un parámetro. Un parámetro, estimado alumno, alumna, que siempre condiciona en realidad la actuación, sobre todo también de las partes, porque las partes, bajo el principio de la autonomía privada, la autonomía de su voluntad, a veces consideran que todo depende básicamente de ellas, de lo que ellos quieran fijar, de lo que ellos quieran acordar, del contenido del acuerdo está en sus manos únicamente. Y eso no es tan cierto, sobre todo cuando hay parámetros tan importantes como este. Profe, significa que la autonomía privada, la autonomía de los padres, esa capacidad para decidir el horario que quieran, la modalidad de tenencia que quieran, los montos que deseen en alimentos, lo que fuera, todo eso tiene un parámetro. Ojo, todo está bien. Ustedes expongan lo que consideren, su voluntad, todo perfecto. Pero por favor, este acuerdo, esta conciliación, debe ser de tal naturaleza que no afecte al menor y que sea conveniente, que sea adecuada para el menor, para lograr su desarrollo integral, desde el punto de vista emocional, físico, fisiológico, intelectual, espiritual, social, educativo, etcétera. Entonces, es importante que usted, doctor, doctora, tome muy en cuenta que en una audiencia de familia, cuando usted entre poco, usted considera un tema de familia, tome muy en cuenta que usted puede perfectamente oponerse a un acuerdo conciliatorio de los padres que esté en contra, que sea contrario al privilegio, a la aplicación de este principio del interés superior del niño. ¿Qué significa en concreto? A veces es medio abstracto, pero ¿qué significa en concreto? Que el acuerdo debe procurar ser conveniente, adecuado para lograr el desarrollo del menor. Desarrollo en todo sentido. Pero es un acuerdo que le convenga al menor, sí. Que sea bueno para él, sí. Al margen de lo que los padres puedan querer o desear.
El tercer ámbito que la norma de conciliación establece de manera muy rápida y muy, casi muy pequeña, dice, en el ámbito laboral, en el ámbito laboral, no indica con claridad algo concreto respecto a lo que es conciliable propiamente. Lo que sí se indica es que en esta conciliación laboral se debe privilegiar la aplicación de un principio de orden constitucional. Es aquel que dice que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, en lo laboral se indica, se establece mejor, se establece la necesidad de, se establece la, sí, la aplicación mejor, ¿ya? Se establece la aplicación del principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Y eso tiene una consecuencia práctica, lo pongo ahí al costadito, ¿ya? En la práctica significa que se podrá conciliar, por ejemplo, cómo, por ejemplo, la forma de pago y el plazo, la forma y el plazo de pago, la forma y el plazo de pago de una deuda laboral, pero no estará en discusión el monto que le corresponde al trabajador. Les explico esto, chicos. A veces se ha visto que cuando se concilia en algunas entidades públicas, por ejemplo el Ministerio de Trabajo, por un tema de premura, de necesidad económica, los trabajadores a veces reciben o aceptan montos por debajo de lo que realmente le corresponde, porque un juicio puede ser largo, tedioso, incierto, impredictible. Entonces dicen, no, mejor ya acepto este monto, pues ¿qué puedo hacer? Claro, el abogado ya conoce, de hecho, el abogado que lo acompaña cuando va acompañado con un abogado, conoce, de hecho, que él puede luego pedir el reintegro de los beneficios sociales, por ejemplo, si es que acordó por debajo de lo que le corresponde. Pero en principio, eso es muy frecuente, que el trabajador acepte montos por debajo. Bueno, eso en la vía administrativa laboral. Hablo de, por ejemplo, de las conciliaciones llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En nuestro caso, en los centros de conciliación privados como los de ustedes o los míos, o el mío o el de ustedes dentro de poco, pues no se permitirá un acuerdo en el cual se acepte por debajo. Lo que se permitirá es un acuerdo que fije la forma y el plazo de pago del monto total que ya fue debidamente calculado. Entonces, no es que se pueda aceptar menos de los 20.000 que le toca previa liquidación, 10.000, no, 20.000, pero ya luego se acordará cómo se les paga los 20.000. Eso sí es conciliable. Ahora, acá hay un tema importante.
En la actualidad, hoy día estamos 27 de enero, en la actualidad, en el Perú solo se puede conciliar los temas civiles, los temas familiares, y más abajo veremos los temas en las contrataciones públicas o las contrataciones del Estado. Los temas laborales que están ahí ahorita, que los he puesto ahí como algo que está en la norma, por supuesto, estoy explicando por su importancia, por ahora no son conciliables. A ver, profe, quiero entenderle mejor. Si mañana en la mañana, profe, en el centro que yo trabajo de conciliación, viene un trabajador a pedir una conciliación para que su empleador le pague todas las gratificaciones y todas las vacaciones que le han cancelado, truncas que no gozó o las no gozadas. Esos conceptos, profesor, ¿los podemos aceptar o sí o no? Díganos en concreto. La respuesta es no. Profe, pero ¿por qué? Si es un tema que seguro es muy frecuente, queremos trabajar. La respuesta es no, porque el propio Ministerio de Justicia en sus normas ha indicado que esa materia por ahora queda en suspenso. Suspendida, ojo, insisto, en el contexto de nuestra conciliación, de la conciliación extrajudicial, regulada por la ley 26.872, que es la ley de conciliación. Ah, perfecto. Entonces, sí es conciliable, todo usted perfectamente lo sabe, en el Ministerio de Trabajo, lo que se llama la conciliación administrativa laboral. Eso todavía sigue siendo conciliable. Entonces, por favor, no quiero que se me confunda. Si usted trabaja en un centro, va a trabajar en un centro o quiere llevar un caso a un centro de conciliación, los temas laborales aún no se pueden conciliar en los centros de nosotros. Solo se pueden conciliar en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con una norma diferente. Ah, muy bien, profe, qué bueno que nos diga. Pero cuando en su momento podamos ustedes y yo conciliar temas laborales, debemos tomar en cuenta lo que está aquí en la pizarra, la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Finalmente, en la otra materia, que sería en el ámbito de las contrataciones públicas, en este ámbito, ¿qué ha hecho nuestra ley? Nos ha remitido a la ley especial y el reglamento de esa ley referido a ese tema en particular. Ah, profe, no la entendí. Sí, dice la norma, ¿no? Para conciliar los temas vinculados a las contrataciones del Estado, por favor, remítase usted al marco normativo de la ley 32.069 y su reglamento. Si yo pongo acá, se aplicará, se aplicará la norma especial, ley 32.069 y su reglamento. Ah, perfecto. Entonces, si por ejemplo a usted el día de mañana, miércoles, le llega a su oficina un tema de conciliación entre una entidad pública y un contratista, ¿correcto? Usted tendría que aceptar el caso, no hay problema, y conciliar bajo este marco normativo. Tendrá que conocer la ley 32.069 y su reglamento. Claro, todo depende, estimados alumnos, del momento en el cual se haya, pues, celebrado el contrato, se haya iniciado mejor el proceso de selección. ¿Por qué? Porque antes había otra norma, ¿no? La 30.225. Entonces, usted tendrá que ver cuál aplica dependiendo del
el caso que se le viene a consultar, qué norma estuvo vigente, porque esa 30.069 es reciente. Entonces tendría que aplicar, dependiendo del momento del proceso de selección, tendría que aplicar o una norma, la 30.225, o la 31.069. Ojo, estaba viendo yo un programa justo de televisión, creo que, no sé si Panorama o uno de esos programas dominicales de reportajes, y veía justo ahí de pasadita nomás que habían ido a un centro de conciliación para ver un tema entre Fobipol, que es el Fondo de Vivienda de la Policía, y una empresa, ¿no? Una inmobiliaria, una empresa constructora, sobre un tema de conciliar, ¿no? Porque parece que la constructora no había cumplido con todas las características en la construcción de las viviendas, no había cumplido con las características inicialmente pactadas. Y Fobipol, con su anterior presidente, no quiso pagar, pues no, porque mira lo que me quieres entregar. Entró un nuevo presidente de Fobipol, el Fondo de Vivienda de la Policía, que era un general, y en 2, 3 días concilió 25 millones para la empresa, ¿no? Le va a pagar en, creo que 4 armadas, los 100 millones que le están debiendo a la empresa. ¿Pero a dónde quería llegar? Al margen de los cuestionamientos que, de hecho, se le podría hacer a este personaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que han conciliado en un centro de conciliación por 25 millones, ¿no? Busque por ahí, Google y va a ver el reportaje en televisión entre Fobipol, Fondo de Vivienda de la Policía, y una constructora sobre unas viviendas, ¿no? Unas viviendas para los policías, ¿no? Para los policías. Pero quería llegar también a que en esos casos de conciliar, usted debe de revisar la norma de las contrataciones públicas y antes llamadas la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y su reglamento dependiendo de en qué momento se aplica una norma u otra, ¿ya? Muy bien, profe, este es el panorama, así más o menos a grosso modo, de las materias conciliables establecidas en nuestra ley de conciliación. Nuestro reglamento de la ley de conciliación lo que hace en realidad es precisar, por ejemplo, que no hay inconveniente para que durante la audiencia se pueda cambiar o modificar el tema inicialmente solicitado, que pueda cambiar la materia conciliable por otra y que en el acta de conciliación lo que se consigne siempre sean las materias que han sido realmente tratadas o conciliadas. ¿Correcto? Eso es lo que señala el reglamento. También el propio reglamento y la propia ley señalan, por ejemplo, en otros artículos, qué materias o asuntos no son conciliables y qué materias o asuntos son conciliables voluntariamente. Vamos a explicar un poquito ese tema rápidamente, chicos. Acá ya. Materias y supuestos en los que no procede la conciliación. Eh, Más que detallar ahorita, porque está en la norma, más que detallarlo, quiero explicar de qué se trata para que entendamos. En la norma también se ha querido presentar algunos asuntos y algunos supuestos en los que simplemente no se concilia, en los que simplemente usted como centro de conciliación no puede aceptar una solicitud en la que se pretenda conciliar tal o cual tema. O usted, como abogado patrocinante, abogado asesor, no tiene la necesidad, es más, no debe iniciar un trámite conciliatorio en una materia en la que no procede la conciliación. En ese caso, usted tendrá que dirigirse únicamente, por ejemplo, al Poder Judicial. Ah, profe, entonces hay algunos asuntos, quiero que quede claro,
y algunas situaciones en las cuales no se concilia. Por ejemplo, en esa relación hay un tema que nos involucra de alguna manera porque señala que no es conciliable, por ejemplo, lo que les comentaba hace un tiempo, la violencia familiar. ¿No? Esta violencia familiar no es materia de conciliación. Ah, profe, y un supuesto, porque la violencia sería una materia, ¿no, profe? Y un supuesto, cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. Es un supuesto en el que no procede la conciliación. Sin embargo, yo les contaba en una oportunidad que un exalumno, mire, me tuvo ese gesto de enviarme una fotito de un periódico en el que un centro de conciliación estaba notificando por edictos, estaba aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil cuando no se podía aplicar supletoriamente. ¿Y saben por qué no se puede? Porque la norma ya indicó una salida en ese supuesto. O sea, dice, si que usted conoce el domicilio del invitado, simplemente la conciliación no procede. Usted se dirige directamente a la instancia judicial. Y ahí ya pues notificará mediante edictos, en vista de que la propia norma ya indicó cuál es la salida ante ese caso, es que no procede, usted no tendría por qué intentar aplicar supletoriamente un código, como en este caso un código objetivo, que es el Código Procesal Civil. Ah, correcto. Entonces, no se debió hacer eso. No, porque ya les contaba. Un supuesto en el cual no procede es el desconocimiento del domicilio del invitado a conciliar. No procede tampoco, por ejemplo, en la nulidad del acto jurídico. No porque de repente el acto jurídico, que es esta manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, y que de repente no ha cumplido con uno de los, no contiene uno de los requisitos de validez o esenciales del acto jurídico, como por ejemplo la plena capacidad de ejercicio, el fin lícito o el objeto físico y jurídicamente posible, por ejemplo. Entonces, ese tema se ventila en sede judicial. Esa materia, la nulidad del acto jurídico, no es materia conciliable. Hago un pequeño paréntesis, pero muy importante, porque lo recordé hace un momento. En principio, las normas de carácter especial, como la conciliación, por ejemplo, y la ley de conciliación, por ejemplo, trata de cubrir todos sus temas dentro de la propia norma. Trata de cubrir las notificaciones, trata de cubrir una serie de aspectos de las materias, todo. En la propia ley yo encuentro una respuesta para casi todo. Y cuando la ley especial pretende que el usuario, que el operador recurra a otra norma, lo expresa abiertamente y nos deriva directamente. ¿A dónde quiero llegar? Que en nuestro marco normativo conciliatorio hay dos temas en los que este marco normativo nos deriva a otro marco normativo. En particular, nos deriva al Código Procesal Civil. Pero ojo, solo en dos temas. Y están allí descritos. No es que yo diga, supongo que en este tema podría ser, o en este otro quizá no. No, 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 no. Ya están allí descritos cuáles son los otros temas en los que, en los dos temas en los que la ley de conciliación nos deriva a otro marco normativo. Entonces, usted se preguntará, profe, ¿cuáles son estos dos asuntos? Son los siguientes. La norma señala, ¿no? Respecto de la competencia de los centros de conciliación, remítase usted
a los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 27 del Código Procesal Civil. Es decir, la ley de conciliación no desarrolla en forma completa el tema de la competencia de los centros de conciliación, sino más bien lo que hace es remitirnos, repito, al Código Procesal Civil, cuya regla general la hemos comentado también en clase. La regla general, y luego hay, por supuesto, un montón de casos y variaciones y casos especiales. La regla general, que es bueno saberla, es que es competente el centro de conciliación del domicilio del invitado a conciliar. Y esa regla general admite, que usted sabe también, dos excepciones. ¿Quién recuerda? Seguro lo he comentado en clase ya antes. ¿Qué excepciones permite esta regla general en cuanto a nuestro tema vinculado de repente al tema de familia, en cierto sentido? ¿Quién recuerda las excepciones? La regla, insisto, es que competente el centro de conciliación situado ubicado en el domicilio del invitado a conciliar. Esa es la regla. ¿Cuál sería entonces las excepciones? ¿O alguien recuerda? Porque sí lo he comentado, me parece. ¿Ah? ¿Alguien recuerda, muchachos, para poner un puntito ahí? Vamos a ver. Ya, yo los hago recordar, los hago recordar, pero no se vuelvan a olvidar, por favor, chicos. ¿Eh? Entonces, la regla, repito, es que es competente el centro de conciliación del domicilio del invitado a conciliar. Excepciones. Primera, cuando la solicitud es conjunta. Cuando esta es así conjunta, las partes pueden dirigirse a cualquier ciudad, a cualquier provincia, por más que ellas no domicilen en ese lugar, en esa provincia, en ese distrito. ¿Ya? Entonces, en la solicitud conjunta, conjunta significa que van los dos y dicen queremos conciliar. En ese caso, ellos pueden elegir libremente el centro de la provincia, de la ciudad que ellos quieran, sin ningún inconveniente. ¿Correcto? Muy bien. Eso en cuanto a, básicamente, la primera excepción. La segunda excepción tiene que ver directamente con nuestro curso, directamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la materia conciliable que se llama pensión de alimentos. La parte solicitante tiene la opción de elegir si quiere conciliar en el domicilio del invitado o en su propio domicilio y hacer que él venga de donde esté para conciliar en la ciudad donde ella domicilia, porque es a elección de la parte solicitante, ojo, en el caso de la pensión de alimentos, como segunda excepción a la regla general de competencia que les comenté hace un ratito. Seguimos con el paréntesis. Profe, ¿cuál sería el otro tema en el que la ley nos deriva a otra norma? Es el tema de la recusación, abstención e impedimento. Nosotros, los conciliadores, podemos ser recusados. Es posible que una parte solicite que se nos aparte del conocimiento de un caso por alguna razón X. Nos pueden, repito, recusar, solicitar
que se nos aparte de un caso en concreto, por alguna razón que de alguna manera ellos piensan que va a influir en nuestra conducta dentro de la audiencia y no va a ser lo imparcial que todos esperamos. Entonces, en ese caso, la parte nos podría recusar. O yo podría, por decoro, también abstenerme, porque estoy dentro de un impedimento para poder actuar. Ese tema tampoco lo ha desarrollado la ley de conciliación. Lo que la ley ha hecho es remitirnos otra vez al Código Procesal Civil, indicando que debemos tomar en cuenta este código y lo establecido allí en cuanto a lo que le sea aplicable para los conciliadores. Porque, claro, el código está orientado al magistrado, pero igual dice, en cuanto a lo que le fuera aplicable al conciliador, usted aplicará todo lo referido a la recusación, abstención e impedimento. Pues bien, estimado doctor, doctora, son los dos únicos temas o asuntos en los que nuestra ley especial nos ha remitido a otro marco normativo. Yo quiero entrar a ese tema de supuestos de materia para que lo podamos revisar directamente de la ley. Ya, chicos, vamos a ver. A ver si se acuerdan. Si yo quiero buscar una norma actualizada y no confundirme y no patinar con una norma derogada, ¿dónde voy? ¿Quién recuerda? Profe, vamos. Acá alguien me escribió, a ver, vamos a ver. Muy bien, Wilder. Muy bien, doctor Wilder Jonathan. Gracias, Wilder. Ya estaba yo preocupado que no me respondían. Ya, están ahí los chicos ahí, no están los chicos ahí. Decía. Muy bien, Wilder. Ahí están sus alumnos del curso de familia. Muy bien. Gracias, Wilder. Voy al speak libre. Muy bien. Para no equivocarme y no citar un artículo ya derogado, una norma derogada y quedar mal con mi cliente. Muy bien, Jaida. Muy bien, Jaida. Gracias, Jaida. Perfecto. Acá estamos. Entramos. Esto cierro porque ya lo hemos revisado una vez. Y entro, acceda al speak acá a la izquierda. Justo acá está el acceso libre. Allí entro. Y no está pues la ley en estos ventanitas, ¿no? No, no está acá. Ahí no están. Tengo que ir al buscador de normas, ¿correcto? ¿Qué tipo de norma es? Es una ley. Una ley. Acá está. El número ya lo sabemos. La 26872. Y con esos dos datos, tanto que es una ley como el número de norma, directamente voy a buscar. Ya no lleno más ya. Buscar, y ahí lo encontré rapidito. Lo descargo para poder revisarlo. La descargo, estamos descargando la ley de conciliación. Quiero presentarles el artículo en la cual se señala qué materias y qué supuestos o en qué supuestos no procede la conciliación. Muy bien, vamos a ver. Esta ley 26872. Miren, 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 interesante. Un segundo, por ahí se activó un audio. Déjenme silenciar al compañero o la compañera, a ver. Se activó un audio de alguien por allí, no sé quién. Miren lo que dice ahí arriba, había perdido de vista eso. Miren lo que dice en el primer párrafo. De repente alguien me puede ayudar leyendo lo que está en el asterisco, por favor. De repente, chicos. De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo número 025-2025-IUS, publicado el 25 de diciembre del 2025, el citado Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el calendario oficial
de entrada en vigencia de la obligatoriedad del intento conciliatorio previó un proceso judicial para el año 2025 en los distritos conciliatorios de Sechura, Yauli y Calca, y para el año 2026 en los distritos conciliatorios de Carhuaz, Castilla y Hualgayoc. Muchas gracias, doctor Divar. Caramba, le estoy viendo unos formatos que el doctor Divar me ha pedido. Ya me acordé ya. Muy bien. Miren ustedes, ¿ah? Profe, ¿de qué trata ese párrafo? No pensaba comentarlo porque yo también lo había perdido de vista. Y lo comento porque es importante. Miren ustedes, ¿ah? Desde el año 97, 98 que entra en vigencia la ley de conciliación, el 98 en realidad, publica el 97 y entra en vigencia el 98. Pues ahí al corto tiempo se comenzó a implementar la obligatoriedad en varias partes del Perú como planes piloto, a ver cómo funcionaban. Si ya se dispuso que en Trujillo, Arequipa, el cono norte de Lima, se implemente la obligatoriedad como un plan piloto. El año 2000 creo que fue. Ya, y así durante los años se ha ido implementando la obligatoriedad en distintas provincias del Perú. Ojo, por provincia, no por departamento, ¿ah? Por ejemplo, usted ve ahí, ¿no? Usted ve ahí Sechura, profe. Sechura, doctor, me suena a Piura. Claro, departamento de Piura. Pero Sechura es una provincia. Entonces, en el 2025 entró en vigencia la obligatoriedad en la provincia de Sechura. Ya antes ha entrado en otras provincias. Ah, profe, perfecto. Vamos a ir más allá. A ver, doctor. Dice. Luego dice ahí Yauli. Yauli, ¿quién sabe dónde queda Yauli? Si lo busco ahorita lo encuentro. ¿Por Arequipa será? No. Y Calca. Ya. Por ejemplo, Carhuaz. ¿Correcto? Carhuaz es departamento de Santa. ¿Correcto? La provincia más conocida ahí es, el lugar más conocido es Chimbote, pero el departamento es Santa. Y ahí hay, en este caso no, Carhuaz, departamento de Santa, ¿correcto? ¿Sí? Y tiene una serie de provincias. Una de estas se llama Carhuaz. A partir del 2026 es obligatoria la conciliación en la provincia de Carhuaz. Castilla debe ser en Piura también. Y Hualgayoc debe ser Cajamarca, me parece. Entonces, Castilla en Piura también en el 2026. Este párrafo nos explica algo importante, que todavía el Estado peruano sigue progresivamente implementando la obligatoriedad de la conciliación en diferentes provincias o ciudades del Perú. Vamos a ver rapidito acá, mejor el calendario oficial, ¿ya? Si se puede entrar. Ah, no se puede entrar porque ya lo descargué en PDF. Pero en todo caso, les contaba lo siguiente, chicos, ¿ah? En Carhuaz, hasta el 2025 alguien podría perfectamente interponer una demanda de desalojo sin haber pasado por un centro de conciliación y el juez admitía la demanda y le daba trámite perfectamente. Pero a partir de un mes determinado, que habría que leer el calendario, del año 2026, en Carhuaz, los abogados tendrán que primero acudir a un centro de conciliación para intentar ponerse de acuerdo con la otra parte. Si no prospera, ya recién allí interponen la demanda judicial correspondiente. Profe, en el departamento de Puno, seguro que no en todas las provincias es obligatorio todavía. Seguro, por ahí debe quedar una que otra provincia en la cual todavía no se ha implementado la obligatoriedad. Y en esa provincia, el abogado puede interponer la demanda tranquilamente porque todavía no está obligatoria, repito, la conciliación. Cajamarca debe ocurrir exactamente lo mismo. No considero que no en todas las provincias ahorita ya es obligatoria la conciliación, pero vieron ustedes, se está implementando progresivamente, según lo que aparece justo en este decreto supremo del año 2025, dado el 25 de diciembre, miren la fecha,
25 de diciembre del año 2025. Interesantísimo este párrafo que acabamos de leer con el doctor Divar González. Artículo 7 ya lo he explicado perfectamente. Artículo 7A. Miren, supuestos y materias no conciliables de la conciliación. ¿Pero qué significa esto? Significa que en estos temas que a continuación se detallan, usted no puede ir a conciliar, no puede ir a intentar conciliar de ninguna manera. Tiene que dirigirse a la vía que corresponda. Y casi siempre será, por supuesto, la vía judicial. Profe, significa que en estas materias o en estas situaciones o supuestos, pues la persona ni siquiera tiene que intentar, ni siquiera se tendría que aceptar una solicitud que trate sobre uno de estos temas. O usted como abogado asesor tendría que saber que en estos temas usted tendría que dirigirse directamente a la instancia judicial correspondiente o a la vía correspondiente. Le decía, les contaba hace un rato del caso de la notificación mediante dicto. Y les contaba que un alumno tuvo la gentileza de enviarme ese recorte de un periódico. Me dice, doctor, mira lo que están haciendo por acá. Y le expliqué, ¿no? Que eso no era correcto. ¿Quién había publicado? Un centro de conciliación. Miren, yo me imagino de verdad, le digo, soy sincero, yo, de verdad, que lo ha hecho con la mejor intención, el centro conciliatorio y el conciliador, pero en realidad incumpliendo el marco normativo, demostrando de repente desconocimiento del marco normativo, supongo yo, porque está claro acá. Artículo 7A, literal A. No procede la conciliación cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada. En ese caso, dirígete directamente al Poder Judicial e indica allí que desconoces el domicilio y se va a notificar mediante edictos. No se te va a ocurrir que luego dice, ¿sabes qué, señor juez? Cuando iba a conciliar no sabía dónde vivía. Pero ahora que voy a hacer el juicio, ya me enteré dónde vive. Y acá le envío su domicilio en esta demanda, indico dónde vive la parte demandada. Y el juez te dirá, pues, un ratito. En vista que ya averiguaste dónde domicilia, pues dirígete otra vez a la conciliación, porque en esta pretensión que tienes, en esta materia que tienes, la conciliación es obligatoria. Así que porque de repente de pronto, ¿no? Me enteré que ya vive allá. Si te enteras dónde vive, pues, repito, agota entonces la etapa conciliatoria de manera obligatoria previa. Luego indica cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, pero ojo, salvo que el apoderado cuente con poder expreso para ser invitado a un centro de conciliación. Entonces, si es que el invitado está fuera del Perú, se entiende que en principio yo podría demandar directamente. Y de repente podría yo invitarlo y cuando se apersone por medio de un apoderado, ese poder en el cual él cuenta, de manera literal, en ese poder se indica que él otorgó poder para que se sea, pues, eh, para ser invitado a un centro conciliatorio. Un poco jalado de los pelos este literal B, pero se entiende que usted podría perfectamente demandar directamente cuando la parte invitada domicilia fuera del Perú. Porque esta salvedad, ¿usted cómo va a saber que su apoderado, que va a actuar por medio de apoderado y que cuenta con un poder? Si es el invitado. Profe, pero a lo mejor este invitado en la norma, en este literal B, se han referido a cualquiera de los dos.
como que el que va a ser notificado. Si fuera esa la interpretación, sería correcto. Pero en principio, repito, cuando el invitado domicilia afuera, se podría demandar directamente, porque en ese supuesto dice la norma que no procede la conciliación. Luego también, vinculado, otra prohibición está referida a aquellos derechos que recaen sobre y bienes que tienen los incapaces, a los que se referían los artículos 43 y 44 del Código Civil. Artículos que fueron modificados con esa ley de capacidad, en la cual se indica que todos tenemos plena capacidad, ¿no? A pesar de que requiera algún tipo de ajuste razonable o algún apoyo correcto, igual o alguna medida que se adopte para de vigilar, de confirmar que el apoyo está cumpliendo con su función. Esa ley de capacidad lo que hace es indicar todos somos capaces, ¿correcto? Ya no hay esta incapacidad en la cual y dejando todavía a salvo estos artículos algunos casos muy concretos de incapacidad, sobre todo capacidad restringida, referida a algunos, entre comillas, malos hábitos, etcétera, que las personas pueden tener. Luego tampoco dice en los procesos cautelares, tampoco procede. Profe, ¿por qué? Porque se entiende que un proceso cautelar es un proceso sorpresivo, ¿no? En la cual yo, de manera sorpresiva, hago de que tú no puedas, digamos, deshacerte de tus bienes para que cuando yo quiera ejecutar la futura sentencia que puede ser a mi favor, yo no pueda hacerlo. Entonces, es una medida cautelar en la cual no se le informa a la otra parte como regla general y que es sorpresiva. Entonces, mal haríamos en decir, ojo, antes de interponer una medida cautelar, tienes que pasar por un centro de conciliación. Es un poco la razón por la que en estos casos simplemente se interpone la medida y no procede previamente ninguna conciliación extrajudicial. Tampoco, pues, en los procesos de garantías constitucionales que están referidos básicamente a la acción de habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data principalmente, en la medida en que estos procesos deben caracterizarse por su celeridad, ¿no? Para que este derecho vulnerado o restringido sea repuesto, ¿no? A su titular. Entonces, por eso es que si es que yo voy a pasar por la conciliación, lo que estoy haciendo es afectar más a la persona que está siendo afectada en sus derechos, ¿correcto? Por la dilación, por la demora. Y así, y así una serie de casos en los que la norma estableció artículo 7A y ahí está dentro de ellos, como comentábamos temprano, en los procesos de violencia familiar. Todos esos casos que están aquí, simplemente en esos casos, repito, no procede la conciliación, no se concilia. Y luego de estos dos grupos, miren ustedes, hace un rato les expliqué el ámbito civil, el ámbito de familia, en el ámbito laboral y en el ámbito de las contrataciones públicas. Les expliqué. Ahora estamos conversando sobre aquellos asuntos, aquellas situaciones en las que simplemente, repito, no procede la conciliación. Hasta ahí estamos bien. Pero más adelante, la propia ley agrupa una serie de materias, asuntos en los que dice, ¿saben qué? En estas materias que a continuación voy a presentar, dice la norma, el interesado, el justiciable, decide si es que quiere conciliar voluntariamente o puede también si quiere demandar directamente. Ah, profe, otro grupo distinto, sí. Otro listado distinto, repito, antes de ponerlo quiero que entiendan la lógica, en los que según la ley, la persona interesada, el que va a interponer la demanda más adelante, decide personalmente si es que él quiere voluntariamente, entonces dice conciliación voluntaria, facultativa o potestativa, porque uno decide voluntariamente si es que quiere o no conciliar o demanda directamente.
Ocurre, aunque nos parezca mentira, mucho esto también en los casos de familia y un tema muy recurrente son los casos de alimentos. Eh, la mayor cantidad de casos que he visto conciliables en los centros en los que he trabajado y trabajo son de pensión de alimentos. La gran mayoría. Pensión de alimentos. Cantidad. Pero ojo, no es obligatorio. Pero la señora y los abogados entienden que es una forma rápida de encontrar una solución. Es decir, a pesar de que no es obligatorio conciliar, la gente lo hace y recurre mucho a la conciliación en los casos de familia y sobre todo en los casos de pensión de alimentos, porque esa materia es facultativa o potestativa, como lo que les estaba explicando hace un instante. Repito el esquema, chicos, ¿ah? El concepto, ¿ah? Hay ciertos asuntos o materias en los cuales la persona libremente decide si pasa previamente por la conciliación o si no lo hace. Si decirle no hacerlo y va a juicio, tranquilo, no pasa nada, nadie lo va a sancionar. Va a juicio directamente porque es su decisión. ¿Cómo se llaman estas materias? Se llaman materias conciliables facultativas o potestativas. ¿Se entendió? Espero que sí. Voy a presentarlas, pero después de un pequeño receso. Ya, chicos. Bien, tenemos entonces un tercer grupo de materias que son consideradas materias facultativas o potestativas. Ya expliqué de qué tratan, vamos a mirarlas ahora cuáles son. ¿Ya, chicos? Compartir, acá está la norma, artículo 9 debe ser. Acá está. Este artículo es precisamente, ¿correcto? Se llama así, inexigibilidad de la conciliación extrajudicial. Para efectos de la calificación de la demanda, no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos. Ya les contaba, los casos que vienen a continuación se llaman casos facultativos o potestativos, excepto uno. Se le pasó la mano a quien, al legislador me da la impresión a mí, excepto el literal C. Porque no pierdan de vista el contenido del asunto, ¿ah? Profe, la relación que vamos a ver a continuación se trata de lo siguiente. Si yo quiero, concilio el caso y ahí lo resuelvo, y si no quiero, interpongo la demanda. Ese es el contexto. Eso es lo que tienen que ustedes aprender. Pues bien, en el C, que está aquí, no es cierto. O sea, no es cierto que usted vaya a un centro de conciliación y concilie la prescripción adquisitiva de propiedad o de dominio sobre un bien. Eso no es verdad. Eso no se puede conciliar. Entonces, todo está bien, se entiende todos los puntos que están acá, menos el C. El C no corresponde porque no estamos ante una materia conciliable de ninguna manera. No es conciliable. Por lo tanto, las vías que correspondan son las otras, pero no la conciliación. Entonces, A, profe, en los procesos de ejecución, B en los tercería, D en el retracto, convocatoria de asambleas generales asociados, F en los procesos de impugnación de acuerdos, indemnizaciones, contenciosos administrativos, los temas de familia, acá está, que comentaba, los temas de familia, y un caso vinculado a la Contraloría General de la República, son los temas que son acá, dice, mira, en estos casos la conciliación es facultativa, lo que yo les comenté hace un instante. Ah, muy bien. Solo les explico un ejemplo porque es el más recurrente que está acá. En los procesos de ejecución. Tenemos deudas de dinero, todo el tiempo hay deudas de dinero, de plata. Algunas son, los préstamos han sido efectuados por confianza, por de palabra, porque nos conocemos tanto tiempo, te presto 10.000, 5.000, 2.000, 4.000, a la mano, sin ningún documento.
Otros de repente tienen un recibito, un recibo del dinero, incluso un contrato de mutuo que se ha podido redactar. Y otros en los que esa deuda está contenida y está garantizada por un título valor, una letra de cambio, varias letras de cambio, un pagaré, etcétera. Entonces, dentro de estos documentos que tenemos con los cuales acreditamos la deuda de dinero, hay unos que se llaman títulos valores, que pueden ser oportunamente protestados y que pueden dar lugar perfectamente a iniciar un proceso que se llama proceso único de ejecución, un proceso ejecutivo. ¿Qué nos dice este literal A? Te dice, en aquellos procesos de ejecución que tú tengas la posibilidad de hacerlo directamente, no tienes por qué pasar por la conciliación, pero si quieres, lo haces, ojo, si quieres, lo haces. Yo tengo que un amigo me debe plata y dice firmar letras de cambio y yo ya sé que este no me va a pagar, así que puedo demandarlo directamente, profe. Sí, porque allí, siendo este un proceso de ejecución, la conciliación es facultativa, no es obligatoria. Y aprovecho, entonces, profe, en los demás casos de contrato de mutuo, recibito, palabra, allí sí estoy obligado a pasar previamente por la conciliación. Ahí no es facultativa, ahí es obligatoria la conciliación. En los recibitos, en contrato de mutuo, excelente, porque tengo un contrato que me garantice que voy al centro de conciliatorio y al menos tengo cómo probar que el asunto existe. Cuando he prestado por de palabra, no hay nada. Y les cuento algo. Los centros de conciliación están obligados a tramitar un procedimiento conciliatorio cuando la parte solicitante haya acompañado las copias simples de los documentos relacionados con el conflicto, con el problema. Y usted va al centro y dice, ¿saben qué? Un amigo, Rómulo Peralta Gaviria, me debe 10.000 y quiero conciliar. Señor, ¿qué documento trajo usted para acompañar ese tema? No, nada, porque es mi amigo, le presté nomás a Boca. Pero el centro está obligado a pedirte a ti que usted le presente algún tipo de documento, una copia simple de un documento vinculado con el problema. Y usted no tiene nada. Recomendación. En esos casos, iniciar todo con una carta notarial de requerimiento de pago. Usted le da un plazo perentorio, le explica todos los hechos, todo, y con ese cargo que usted tiene, ya recién Profesor, allí inicia profesor, su... Sí, doctor, si, encantado. si presenta como prueba un WhatsApp, digamos que a la otra persona le hace hablar, que le debe, Ah, interesante, ¿es válido? doctor. ¿Es válido? En todo caso, transcrito, claro, y te agradezco mucho, Luis Escobar, por tu consulta. Partimos de algo previo. Ya miren, y gracias, Luis. Digamos que en conciliación no se va propiamente a resolver el caso, ¿no? Porque eso le corresponde, usted no va a tomar ninguna decisión. Se puede resolver, pero por acuerdo de voluntades. Es por eso que en conciliación no se acompañan medios probatorios o medios de prueba, sino más bien, y gracias por la pregunta, Luis, lo que la norma exige es que la parte solicitante adjunte, miren usted lo que dice, se adjuntan copias simples de los documentos relacionados con el problema, con el conflicto. Ah, profe, copias simples de los documentos relacionados con el problema. No hay un audio de WhatsApp cuya fidelidad podríamos pasarla por un notario de repente, que no ha sido trucado, que no ha sido alterado, que ha sido, se ha sacado, extraído directamente del WhatsApp del notario, es mucho, tiene mucho valor. Y a nivel judicial, sí, doctor, sí, Luis, perfectamente es válido. Ahora hay una serie de medios probatorios ya de que la tecnología ha permitido que se adjunten o que se acompañen. Yo diría que a nivel judicial sí, mi querido contador público colegiado Luis. Pero a nivel conciliatorio no hay necesidad, porque te repito,
acá no vamos a resolver el caso fallando a favor de uno o de otro, pero sí considero que la carta notarial, la más sencilla que puedas redactar y cursar, va a ser válida para que el centro tenga un documento por escrito, porque no te olvides que dice copia simple de los documentos relacionados con con el asunto. Entonces, considero que sería lo ideal en este ejemplo, Luis, y a nivel judicial, el audio es perfectamente válido. Que pase previamente por un tema notarial mejor. ¿Ya, Luis? Gracias, profe. De nada, mi querido contador, Luis Escobar. Entonces les contaba que en estos casos el artículo 9, para que ustedes más o menos tengan más o menos en su mente un esquema. Artículo 7 de la ley, materias conciliables obligatorias. Artículo 9 de la ley, materias conciliables facultativas o potestativas menos el literal C. Artículo 7A, aquellas materias y supuestos en los que simplemente no procede la conciliación. Ese esquema que lo tengan en su mente más o menos como referencia va a ser importante, va a ser necesario. Como ustedes se darán cuenta, respecto de familia, lo máximo que tenemos es el artículo 7 que resumí en la pizarra hace un rato, en la que nos dicen que son conciliables la tenencia, la pensión de alimentos, el régimen de visitas y otras materias más que deriven de la relación familiar, y en todos estos casos se aplicará siempre el principio del interés superior del niño. No tenemos más. Pues bien, en esa preocupación, el año 2016, el Ministerio de Justicia aprobó una directiva en la que se establece... Sí, Stephanie, ¿cómo no? Sí, Stephanie, encantado. Yo aplaudo a mis alumnos de Cajamarca y de todo el Perú, pero sobre todo los de Cajamarca porque por cada vez que entro a mi Facebook encuentro a la gente pues bailando, echándose agua en las calles, por aquí y por allá, y mis alumnos están en clase, ¿no? Lo cual me llena de alegría. Muy bien, Stephanie. Y así varios compañeros de usted también están en clase de Cajamarca, a pesar de que están en fiestas. Muy bien, muy bien. Dije lo siguiente, Stephanie. Materias conciliables como título, en tu mente, como título. Artículo 7 de la ley. Materias conciliables obligatorias, excepto los temas de familia que han quedado por ahora en suspenso. Artículo 9 de la ley. Materias conciliables facultativas o potestativas, en las que el interesado decide si quiere pasar o no previamente por la conciliación. Artículo 7A de la ley. Materias y supuestos en los que no procede conciliar, en los que no corresponde conciliar. Ah, profe, entonces yo puedo tener ese esquema y saber que hay materias de un asunto, hay materias en cada uno de estos grupos, para tener un esquema mental más o menos claro. Muy bien. Ahora, en familia les contaba entonces que no hay en la ley y en su reglamento un desarrollo muy extenso del tema. Por eso, el año 2016, el Ministerio de Justicia aprueba una directiva por medio de una resolución directoral del año 2016, ¿correcto? En la que se aprueban ciertos lineamientos para la correcta prestación del servicio conciliatorio. Encantado, Stephanie. Entonces, en esa directiva se aprueban, reitero, ciertos lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación. Entonces, ¿qué se hace en esta directiva? Se explica un poquito mejor el contenido de la ley en unos artículos, el contenido del reglamento, y sobre todo se detalla mucho el tema de la conciliación familiar. Vamos a ver
de qué trata esta directiva. ¿Ya, chicos? Repito, el año 2016 se aprueba una directiva. Vamos a ver. Resolución directoral 069-2016-YUS. Muy bien, ya la tengo acá a la vista, la estoy descargando. Muy bien, perfecto. Entonces contamos con la ley de conciliación, contamos con un reglamento de la ley de conciliación y contamos con esta directiva, aprobada por medio de una resolución directoral número 069-2016-YUS, ¿no? Sector Justicia, Ministerio de Justicia, del 12 de agosto del 2016. Muy bien. ¿Cómo se llama? Miren cómo se llama la directiva. Se llama, se resuelve, ¿no? Se resuelve aprobar la directiva número tal, llamada Lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial. Y acá está la directiva. ¿Correcto? Los fundamentos, los objetivos de esta directiva, la base legal, el alcance, y luego ya entra de lleno a sus disposiciones generales. Y empieza con el tema que estamos tocando ustedes y yo esta noche, que son las materias conciliables. Y empieza en particular con las materias de familia. Miren qué interesante, qué importante. Entonces, ¿qué puedo yo ir concluyendo? Que para el ministerio era muy importante hacer algunas precisiones respecto de qué temas son y no son y cuáles son el detalle, lo más claro de cada materia conciliable, hacer una precisión al respecto. Veamos, materias conciliables. Son materias conciliables aquellas pretensiones determinadas que versen o que versan sobre derechos de libre disposición de las partes plasmadas en la solicitud, ¿no? Eso ya ustedes saben perfectamente. Pero también son materias conciliables, también las pretensiones determinables que las partes conciliantes puedan desarrollar en la audiencia de conciliación. Esos conceptos, usted, doctor, doctora, ya los tiene realmente claro. 5.1.1. Materia de familia propiamente. Dice, el conciliador en materia de familia, nosotros velará que los acuerdos que puedan adoptar las partes sea más conveniente para él o los menores, privilegiando y salvaguardando el interés superior del niño. ¿Correcto? Entonces, mire usted, doctor, doctora, lo importante que es este principio, a tal punto que la ley, el reglamento y ahora también la directiva lo refuerza, lo enfatiza. Yo les contaba en una oportunidad, ¿no? Respecto a un ejemplo de un régimen de visitas. Si yo le decía a usted, si el señor, por ejemplo, propone ver a su hijo los días, a sus hijos, martes y jueves, de 9:30 de la noche a 11:30 p.m., ojo, los niños tienen 6 y 8 años de edad. A lo mejor la señora está aceptando la propuesta, considerándola como una posibilidad, ella la señora. Y usted está frente a ellos dos escuchándolos. Tiene usted un par de alternativas. Primera, o opciones. Primera, usted se queda
Me queda calladito un segundo, es un compañero de colegio, un segundo nomás, por favor, que ir urgente. Disculpen, por favor, sí. Entonces les contaba que la importancia que tiene el tema, el ejemplo, ¿no? La esposa está aceptando la propuesta, tiene usted dos opciones. Se queda calladito y acepta el acuerdo y dice en su acta, el papá verá a sus niños de 6 y 8 años los días martes y jueves de 9:30 p.m. a 11:30 p.m. Usted no dice nada, firmó su acta y se la llevan los muchachos, todo. O usted piensa, dice, tienen 6 años y 8 años. ¿Ese horario es adecuado para dos menores? Es verdad que el derecho de visitas es mutuo, padre-hijo, hijo-padre. El, es el derecho del hijo ver a su papá, el derecho del papá ver a su hijo, eso no lo podemos negar. Pero ese horario es el mejor. Particularmente pienso que no. Entonces, la segunda opción es ¿cuál? Señores, por favor, ese horario no sea más adecuado para los menores. Vamos a buscar juntos, de manera creativa, algunos horarios mucho mejores para ellos. Otros días o ver la manera juntos de plantear otra propuesta. Y usted gana un pleito seguro, pero está pensando en la aplicación de este principio del ISN, entonces, del interés superior del niño. No está pensando usted en ya un acuerdo conciliatorio, son las partes, ¿qué voy a hacer? Pues yo no tengo por qué meterme. Total, ellos son los padres. No, doctor, doctora, de ninguna manera. Muy bien. Y en materia de familia se hace puesto un desarrollo. Hoy solamente quiero explicar los tres primeros párrafos, chicos, para poder ya continuar el día jueves, ¿correcto? Dice, el conciliador en familia velará que los acuerdos se puedan adoptar las partes sea más conveniente de lo que habíamos conversado ya. Segundo, en los casos que las partes establezcan acuerdos, no deberán plasmarse compromisos inherentes a su obligación como padre dentro del ejercicio de la patria potestad. ¿Qué significa esto, doctor? Si usted revisa la patria potestad como un tema de amparo familiar, usted se dará cuenta que hay una serie de obligaciones de los padres que son propias del padre. Cuidarlos, protegerlos, tenerlos bajo, etcétera. Entonces, si usted no podría colocar ese acuerdo, no tiene sentido porque la norma dice, ese acuerdo no lo pongas ya porque se entiende, se considera que es algo inherente propio de tu condición de padre o madre. No tienes por qué plasmarlo. Luego lo que la norma hace es plantear a continuación una serie de materias indicando algo. Lo que te daré a continuación son las materias, ojo, pero referencialmente, porque te dice, son materias sin ser excluyente la lista que te presento. Si usted considera que hay otra materia más que no se ha puesto aquí, tómala por favor en cuenta. Eso significa el párrafo número 3 en la cual dice, en materia de familia se considerarán como materias conciliables y sin ser excluyentes las que a continuación se indican, con las precisiones que se señalan. Perfecto. Es importante, estimado doctor, doctora, que usted sepa que lo que veremos a continuación, ya el día jueves, es solamente referencial. Es que si usted encuentra algo más, puede perfectamente conciliar o considerarlo como una posibilidad. ¿Correcto? Eso me dedicaré el día jueves de manera más exclusiva.